It's for me an honor and a privilege to interview to Jacob Appelbaum, one representative of the struggling of individual rights against states and supranational forces. Jacob los derechos internacionales. Jacob durante 30 años ha sido detenido por el gobierno estadounidense. Bueno, casi detenido, porque estaban buscando información que él posiblemente tenía en su smartphone o en su pendrive o lo que sea. Jacob fue el representante de Wikileaks en 2010 en la reunión Hackers on Planet Earth. Jacob es un hacker y tengo mucha curiosidad en entrevistar a un hacker. Así que esta hora es para ti, Jacob, y para mí y para toda la gente que está siguiéndonos aquí y todo el mundo que está siguiéndonos por streaming. Jacob, tenemos un vídeo breve. Jacob Appelbaum es un investigador independiente de seguridad informática y hacker, con un destacado papel en el proyecto Tor. En 2010 representó a Wikileaks en la conferencia HOP y ha sido buscado muchas veces por agencias de ley estadounidenses. Ha sido miembro activo del grupo de hackers Call of the Dead Cow desde 2008 y es cofundador de Hackerspace de San Francisco Knowledge. Ha trabajado para Greenpeace y ha sido voluntario de la Ruckus Society y de la Rainforest Action Network. También es fotógrafo y embajador del grupo de arte Monochrome. Bueno, Jacob, ¿sabes quién es Edward Snowden? Igual no puedes decirnos dónde está. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por tenerme aquí. Estoy encantado de estar aquí en España y me encanta ese evento. He estudiado la historia anarquista de España y me parece súper interesante. He leído muchos libros sobre Francisco Sabata, conocido como el Cuco, o otras cosas así. Para mí es un placer enorme de estar aquí y os doy las gracias para todos que lo han hecho posible. Y estoy aquí para contestar tus preguntas. Me parece que la gente española está en una cruce y es imperativo aprender del pasado. Y para mí he estado intentando estudiar el movimiento anarquista española y conocer y entender cómo es que los fascistas tuvieron poder durante tanto tiempo. Para mí es importante porque ya está otra vez aumentando en muchos sitios. En Hungría está aumentando, en Belarus está ya existente. Y para mí es importante y reconocible saber que vosotros estáis haciendo muchos progresos en ese sentido. Estoy muy interesado en saber tu opinión sobre la lucha desde los derechos individuales hasta las estrategias estatales sobre la información y cuáles han sido los puntos claves que te ha hecho llegar hasta este punto. Es una historia muy larga, supongo. Empieza desde el principio. Eso es difícil. Bueno, no quiero meter a nadie en un lío, así que no voy a especificar el principio. Nadie habla, pero todo el mundo anda. Hay un enemigo común en el mundo y lo que me impulsa es la visión. He conocido mucha gente en mi vida
y veo que siento mucha apatía o fatiga, y veo que distintas personas tienen distintas formas de solucionar los problemas. Por ejemplo, ayer tuve una interacción muy interesante, que es muy común y que me hace acordar en cómo empecé a investigar las cosas sobre anonimidad, privacidad y sobre anarquismo. Porque esas interacciones que tenemos con otras personas nos hacen actuar. Y era una persona que conocí ayer que solo estaba interesada en los retos positivos sin saber la forma de llegar a ellos. Por ejemplo, los drogadictos que se consideran como sin valor en la sociedad, y la gente que vive en Bahrein y que están siendo torturados y está apoyado por nuestro gobierno, y veo este sufrimiento de la humanidad que trascienda todo tipo de religión y nacionalidad y filosofía. Para mí, los días iniciales fueron de conocer mucha gente y sus experiencias. Y aunque no soy matemático, en la forma de criptografía y el software que está libre para todos nos da la oportunidad de cambiar la relación que tenemos con el poder. Ningún tipo, cantidad de violencia va a solucionar un problema matemático. Desde la intercepción NSA y que están espiando sobre vosotros, porque la mayoría de vosotros no son americanos, las matemáticas cambian las cosas. Si hay millones que utilizan para intercepcionar tus mensajes, tenemos el poder de cambiar las cosas, porque hay la posibilidad de un discurso y el trabajo que no tiene violencia, que crea el espacio para el cambio social, que nos permite, que está todo contra nosotros. Este destruye la democracia. Porque entonces puedes ver a un político, puedes influenciar cómo vota la gente. Entonces, los individuales, la privacidad es esencial para la democracia y es esencial para la seguridad. Entonces, cuando yo lo miro, yo no veo que hay un conflicto entre la transparencia institucional. Creo que se llama Angetos, que hace un análisis de impresión de voz para España. ¿Habéis oído esto alguna vez? No, os puedo pasar un link. Está en planet.info. Si van a buscar noticias de España, lo vais a encontrar ahí. Y hay 100% del análisis e identificación de las voces de todos los usuarios de telefonía en España. Así que si vais a una protesta y utilizáis el teléfono para llamar, es posible que la policía te llegue y sepa cuál es tu afiliación política y sepa cuál es tu identidad y te puedan ocurrir cosas. Tal vez te hagan una auditoría. Tal vez te hagan una auditoría de Hacienda. ¿Por qué va a ocurrir eso? Pues parte de las razones es porque no es que el juez haya permitido eso. Es que una máquina permite eso. La máquina no sabe si el policía está actuando de modo legítimo o no, o si tiene una autorización judicial. Cuando utilizáis la red de telefonía, todos vosotros estáis hablando con la policía y os estáis identificando. Si utilizáis GSMs privados, si utilizáis un teléfono codificado, esas cosas podrían protegeros potencialmente. Bueno, no os estoy demostrando que esta información que tengo es correcta, y los que quieran pensar que todo esto que estoy diciendo son tonterías pueden pensarlo, pero aquí está la información que tengo. Apple, por ejemplo, anima a que la gente
hable para poder analizar la voz de las personas y les puede identificar. Y eso da miedo, porque controlar identidad es una forma de control muy dura. Las agencias del Estado y las agencias no estatales no es una lucha entre ambos, no es una lucha entre nosotros contra el Estado, es una lucha entre autoritarismo y libertarismo. Hay personas que pueden acceder a la tecnología que tienen mucho poder sobre los demás. Cuando pensamos en terrorismo, pensamos en bombas. Pero es que hay otro tipo de acciones. El control, la vigilancia, es un arma. Pasar de la vigilancia al control es un paso. Es como las minas antipersonas. Las minas antipersonas son herramientas que tenemos, pero ¿son esas las herramientas que queremos para el mundo en el que queremos vivir? Esa es la pregunta que tenemos que pensarnos. Cuando hablamos de seguridad, se habla mucho, se intenta incentivar el miedo hablando de terrorismo, pero ¿a cuántas personas mató Franco? Yo sé que mató a un mogollón de personas, un montón de personas en aquella época, y eso ocurre en todos los lados, también en Argentina. El Estado hizo desaparecer a cantidades ingentes de personas. El caso de Colombia es el mismo, en los Estados Unidos. Eso ocurre prácticamente en cualquier lugar del mundo. Hay una lucha entre el poder y los que están en el medio, es decir, entre nosotros, y nosotros somos los que estamos perdiendo. Y esto es algo que se puede cambiar cuando dejamos de utilizar aparatos de seguimiento, aparatos que dan información de modo gratis, pero para eso tenemos que tener alternativas. El diálogo es muy duro, el diálogo muchas veces es sobre terrorismo, sobre pornografía infantil, sobre blanqueo de dinero. Esos son los jinetes del apocalipsis. Cuando alguien habla de cualquiera de estos temas, si alguien nos habla de, ay, ¿qué pasa con la libertad? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la proporción? Esas son palabras que muchas veces no están en el diálogo. Y es difícil introducirlos en el diálogo. Durante la mayoría de la historia no hemos tenido la situación que tenemos ahora. Controlar estos conceptos es lo que nos va a dar libertad y nos va a dar seguridad. Necesitamos un mundo en el que haya privacidad. Muchas personas dicen que no, que ya vivimos en un mundo que está más allá de la privacidad y que tenemos que superarlo. En el mundo en el que vivimos no hay privacidad y lo tenemos que aceptar. Yo creo que eso no es así. Hay personas que dicen, bueno, que es así, el poder, quien tiene el poder está controlando nuestra información. Eso es lo que ocurriría si realmente viviéramos en ese tipo de sociedad. Y bueno, podríamos tolerar eso si estuviésemos en una sociedad con muchos privilegios y no necesitásemos no hiciera falta tener miedo a que nos vigilen. Jacob ha señalado los riesgos que hay que tener en cuenta para hacer que el mundo siga siendo un buen lugar y que sea cada vez mejor. Mi pregunta es, ¿tú podrías trabajar para tu gobierno para aclararles esta idea? No me interesa en realidad. Creo que es bueno. Yo no estoy en contra de las organizaciones o de los estados, pero prefiero dedicar mi tiempo a trabajar en cosas específicas y a trabajar con organizaciones sin ánimo de lucro. Porque es muy difícil que tus objetivos no cambien si lo haces en otros entornos. Si el objetivo es el beneficio, si te pagan más para vender más de lo que estás fabricando, estás afectando a las libertades. Ya no se trata de proteger a ciudadanos, se trata de obtener beneficios.
Y si recibes dinero, no estás alcanzando tu beneficio principal. El gobierno de los Estados Unidos es plural, como el gobierno español, como la Unión Europea. Los derechos humanos, en Estados Unidos tenemos un departamento, Ministerio de Derechos Humanos, en el que yo colaboro, que muchas veces da esta risa. Otras veces sí que tiene sentido. Pero no tenemos un país único, no todo el mundo ni todas las ciudades de España o de Estados Unidos son las mismas, no es lo mismo Vigo que Barcelona que Málaga. Excuse me, Jacob, they are warning me that FBI is watching at you at Jacob, streaming. me están diciendo que el FBI te está observando por el streaming, así que cuidado con lo que dices. No, that's a joke. ¿Es verdad? No, es broma. Sí, bueno, les estaba incentivando. One of my... So, Continue, please. Yeah, but I think it's absolutely critical to see. Bueno, creo que es muy importante que veamos que a mí lo que me interesa en particular no es trabajar con un Estado directamente. Y eso es porque no quiero que me perciban como una persona que apoya lo que hacen algunos estados. Yo no aceptaría un trabajo directamente para el gobierno de los Estados Unidos. Tienen programas con cárceles secretas. Until Guantanamo Bay stops, por ejemplo, de la base de Guantánamo, las torturas, todo eso que ha ocurrido, todas estas violaciones de derechos humanos, de derechos de los homosexuales, de derechos de las mujeres, todas esas amenazas contra la libertad de derechos y todas esas cosas que apoyan el imperialismo hacen que yo no quiera trabajar para el gobierno. Lo único que están diciendo, lo mejor que podrían hacer ellos es no espiar a sus propios ciudadanos, no espiar a los americanos. Hay gobiernos muy buenos, con gobiernos con muy buena financiación. Y aunque haya algunos capullos de la CIA estén rompiendo la reputación, eso no es lo que están haciendo todos los de la CIA. En todas las organizaciones tenemos gente así. Y tenemos que tener cuidado en qué hacemos con nuestro tiempo, en qué hacemos con nuestras actividades. Porque hay datos de los que recuperamos, datos de información, que lo que hace es, al final, matar a la gente. Que les jodan. No queremos eso. Eso es horrible. Si The first tour. No, they still fund Tor now. I think that's great that they do that. I prefer to work on things that are cuando se gasta dinero en el proyecto DARP, and I would prefer not to take DARPA money. Other people don't. Se está cometiendo algo un poquito sucio. Yo prefiero no aceptar dinero por este proyecto. Y a mí eso me parece algo muy loable. Muchas veces la gente dice, es que lo tengo que aceptar porque, como nos dicen, tengo que comer. Y es verdad. Hay personas que es que, bueno, tienen que trabajar y aceptar trabajos y fundaciones que vienen de determinados lugares. Y aunque se esté violando la privacidad de las personas, hay que comer. Entonces, aquí lo que hay que alcanzar es un compromiso, un punto medio. Hubo una persona que estaba hablando de una revolución crítica que hay que hacer y no hay que detenerse hasta que lleguemos a nuestro objetivo final. Pero, como todas las personas, queremos que esa revolución tenga éxito. Los viejos, sin embargo, las personas mayores, tampoco quieren participar en esas revoluciones porque dicen que no lo van a ver durante su vida. Esta historia me la han contado de un montón de maneras distintas. Y mi conclusión es siempre la misma. Yo no quiero construir nada para el ejército. Si un gobierno financia proyectos como el DART, yo no quiero participar en eso. Yo solamente quiero participar en proyectos que sean transparentes, que tengan free software y que tenga un planteamiento claro. Necesitamos también fondos para hacerlo. La mayoría de nosotros lo vamos a hacer gratis, pero también hacen falta medios. Y ese sería el equilibrio perfecto.
Yo no estoy en contra del Estado. A mí me gustaría participar en un proyecto y acabar muriendo en Marte. Y esos son proyectos estatales. Pero no creo que podamos decir solamente blanco y negro todo lo que es del gobierno es malo. Lo que hay que hacer es que la gente tiene que decidir para qué quiere que se utilice su dinero, qué se debería financiar con fondos públicos. Como por ejemplo lo que escuchamos antes de los estudios sobre el cerebro, de neurología que escuchamos en el panel anterior. Eso la verdad es que me alegra mucho ver que existen esos proyectos. Y me enorgullece el hecho de que lo financie el gobierno. No es peligroso, pero tenemos que tener cuidado porque tenemos que ver cómo se está gestionando ese dinero de la financiación. Porque realmente lo que estás haciendo es apoyar ideas. Estás apoyando políticas determinadas que a veces vienen relacionadas con políticas de guerra, políticas bastante sucias. No hay que ser 100% a favor o 100% en contra del Estado. Esa dicotomía, el yin y yang, es algo muy malo. Eso es muy peligroso. Cuantas más personas trabajan en el Estado y que reconozcan las libertades fundamentales, que trabajen para limitar el poder que puede tener ciertas personas en un Estado, eso hace que el mundo sea mejor. Deberíamos tener esto en cuenta. Una de las series de Hollywood que suele ver. No suelo verlas. Uno que ve sobre las espías, la CIA, sobre Irak, sobre los drones. ¿Qué piensas tú sobre los drones? Me pidieron ir a Karachi, en Pakistán, hace poco, para dar pruebas sobre el software de espionaje que se está utilizando para entrar en los ordenadores. Y yo pensé, Karachi, bueno, me gustaría ir, pero el problema es que mi alergia de estar matado por un robot volante es un poco más alto que mis ganas. Y mis ganas de ir. Y la gente decía que me comprendía, que me entendía. Aunque no es Yemen o un sitio así, el miedo a los drones es bastante importante ahí. Y lo que me rompe el corazón sobre los Estados Unidos es que los americanos no saben cuántas personas se matan con los drones. Es una de las cosas más horroríficas que puedo imaginar. Y no voy a utilizar mi español para intentar decirlo en español. Es una película que tiene una historia muy buena, pero es una cosa que es imposible describir. Los ataques con drones es un ejemplo de lo que hace la vigilancia. Yo no sabía que me iban a preguntar sobre drones, pero iba a traer unas imágenes si supiera. Mi apellido es judío, Applebaum. Cuando yo escucho sobre gobiernos que matan a la gente, pienso sobre toda la historia del siglo XX y la historia de los siglos anteriores. Y para mí, yo tengo mucho miedo sobre lo que va a pasar en el futuro cuando miramos el pasado. Cuando pensamos sobre Deutsche Hochmark, que construyeron máquinas para los nazis para que podían coger a la gente y ponerlos en campos de concentración. Y eso fue el proyecto más grande de IBM. Técnicamente no fue su primero, fue el censo de los Estados Unidos, pero fue la misma tecnología utilizada en Alemania, en Holanda, en Francia, en toda Europa.
Es posible coger los ataques de drones y conjuntarlos. ¿Y cómo lo hacen? Pues los Estados Unidos hace vigilancia de todo el planeta y analiza esos datos para identificar a la gente y localizarlos. Es decir, si estás en Pakistán, haces una llamada, identifican tu impresión de voz y mira con quién te estás conectando. Igual no conoce tu nombre, pero ya tiene como una huella de ti. Sabe si es un móvil, si es una línea fija. Pero la traza de datos sobre ti está hecho de hechos que igual no es verdad. Entonces lo que hace el gobierno estadounidense es seleccionar gente para condenarles a muerte, sin juez, sin jurado, y eso se llama un ataque de firma. Yo pensaba que era una firma del presidente, que también es verdad, pero también es separado. Hay ataques de drones o asesinatos que realmente están firmados por el presidente de los Estados Unidos, pero muchas veces es el día que manda drones a matar a la gente basados en los datos de vigilancia, y no es una firma autorizada por un líder elegido. Es la firma del patrón que tú dejas por detrás. Así que tú estás firmando tu propia muerte. Piénsalo por un momento y piensa lo horroroso que es que después de decenas de miles de personas que han sido matados, es que la razón por qué no ha habido diálogo en Europa es porque son musulmanes morenos. Y tenemos que pensar por qué es así. Hay muchos países en el mundo que están haciendo esto y no podemos permitir que haya asesinatos políticos. Y es parte de lo que me impulsa a hacer estrategias, construir estrategias para prevenir esto, para resistir el análisis de tráfico. Podemos protegernos y proteger nuestros datos para que cuando alguien rompe la ley para espiar sobre nosotros, no pueda hacerlo matándote con un robot volante. Igual tú no te van a matar a ti, y es muy bonito para ti y para mí, pero aún así hay mucha gente en este mundo que están experimentando esta situación. En Yemen había un chico americano, me da igual que sea americano o lo que sea. Había un chico que se llama Abdul Al-Waki y su padre le mataron por ser un asqueroso islamista fundamentalista, pero el tema es que jamás tuvo un juicio, y Obama citó un montón de hechos que jamás se probaron como verdaderos, y le mataron con un dron porque puso cosas en internet, y era una de las primeras personas que se mataron con un dron por un crimen de pensamiento. Era una persona que merecía matarle por sus pensamientos. Yo no creo en la pena de muerte en el mundo moderno, pero tenía derecho a un juicio. Y 2 semanas después de que le mataron en una barbacoa a la casa de sus abuelos, el dron le mataron, y en la Casa Blanca le llamaron terrorista, y después de 2 semanas le dijeron que no era un terrorista y que era un fallo. La razón por que tenemos juicios es para prevenir este tipo de hecho. Y el hecho de que tenemos que tener esa discusión demuestra a qué extent mi país se ha alejado de la discusión. Tenemos que hablar de la libertad, la justicia.
¿Qué tipo de libertad es eso? Que porque pones algo en Internet te llaman terrorista y te matan con un dron. Es una herencia que mi país está dejando y que me avergüenza. Me avergüenza que mi país, la gente de mi país no está reclamando esos hechos. La libertad de software no va a arreglar los ataques de dron, pero va a ser el primer paso. Lo que hizo el gobierno estadounidense frente al ataque de trenes en España era muy importante. No capturar Francisco Cerrato. Se creó Interpol para que los fascistas de Franco pudieran trabajar con el gendarme francés, pudiera capturarle como una actividad conjunta. Lo que vemos es que lo que pasó aquí en España con Interpol tiene una conexión a través del tiempo, a lo largo del tiempo, con los ataques de drones en Pakistán y en Yemen hoy en día. Es muy asustante y espero que vosotros entendáis que yo, como una de las personas que entiende sobre lo que está pasando en los Estados Unidos, yo estoy muy preocupada y necesitamos vuestra solidaridad y ayuda para cambiar las cosas, para que las cosas como los ataques de drones paren y todo el mundo tiene que enfrentarse a ello. A ver si podemos tomar unas preguntas, porque hay gente aquí que quiere preguntarte cosas. Adelante. Hola, Jacob. Yo he estado trabajando con Searching Giants durante 3 o 4 años y yo sé que la gestión de datos grandes es muy complejo y es muy caro. Así que cuando se está haciendo un índice y almacenando muchas conversaciones a lo largo del mundo, y no solo conversaciones en un momento dado, es a lo largo de este tiempo, puede ser la cosa más cara, el sistema más cara y inversión más cara del gobierno estadounidense. ¿Sabes si están gastando el dinero para almacenar todas esas conversaciones? ¿Quieres saber si tiene sentido? Tiene sentido para la seguridad, obviamente. Tiene sentido si considera la gente que está disponible para ser en el punto de mira del gobierno. Tiene sentido si lo que quieres es utilizar los datos para permitirte a viajar a lo largo del tiempo. Te miran hoy en una protesta, en una demostración. Te miran hace 2 semanas para saber si te detienen por tus pensamientos políticos. No por esto, sino porque te cruzaste la carretera de una forma sospechosa hace 2 semanas. Yo creo que desde el punto de vista de la sociedad no tiene sentido porque destruimos la libertad que precisamente están ahí para que los sistemas de seguridad protejan. Lo que hemos aprendido con Wikileaks es que lo que que los tribunales de inteligencia han permitido
a lo largo del mundo. Pienso que es horrible pensar que yo tengo más o menos derechos, o derechos diferentes a ti a nivel de protección, pero como gente libre no podemos aceptar dar ese poder a gente que no tiene transparencia y que nos hacen inseguros. Podemos cifrar todos los datos, hacerlo un crimen serio a nivel de vigilancia de teléfonos. Esos son cambios que realmente valen y que nos hacen seguros en un sentido calitativo. El sentido sería que tuviéramos un enfoque completamente diferente para protegerlos, que igual están en contra de los documentos originales, pero debería ser un crimen contra la humanidad de vigilar la planeta entera. Sí, tiene sentido. Esta gente son criminales. Lo que quería decir es que tiene sentido la cantidad de dinero que están gastando en ese tipo de software y hardware. ¿Es un gasto? No es un gasto. Es una inversión en totalitarismo. Es un plan de negocio. Creo que tenemos otra pregunta. Hay mucha gente que tiene preguntas para ti. Aquí en la tercera fila. A ver si puedo formular mi frase. Jacob, no eres solo un hacker, eres también un filósofo. El encifrado para asegurar la privacidad, como es tu caso. Como individuos también tenemos que ser presentes públicamente, hablar en público. Y personalmente tú deberías haber llegado a una conclusión para saber qué puedes decir y lo que no deberías decir. ¿Puedes hablar sobre ese límite? Agradezco que reconoces que siendo un hacker no me haces estrictamente un filósofo. Yo trabajo con la tecnología, pero mi papel no es trabajar con la tecnología. El papel es tener una comunidad libre. Gracias por reconocer esto, porque lo que hacemos con la tecnología es importante y es importante en el mundo. Y sí, tienes razón, la privacidad es muy difícil. Si tienes cámaras en todas las ciudades, en las calles, con identificadores biométricos, la Internet solo te llega hasta un punto. Pero si no tenemos anonimidad en el Internet, no tenemos anonimidad en ninguna parte del mundo. Así que fundamentalmente yo creo que hay unos requisitos básicos para construir una sociedad libre de la vigilancia masiva. Y la criptografía que asegura la privacidad sin querer. La privacidad por diseño es clave, pero tienes razón. Cuando vas a una demostración y la policía está detrás tuya, la hace para identificarte. La máscara te ayudará hasta cierto punto, pero en otros países te vas directamente a la cárcel. En Canadá, por ejemplo, hay una ley que te da una sentencia de 10 años por llevar una máscara en una demostración. Entonces, tenemos que guardar el derecho a la anonimidad, aunque haya gente que utiliza la anonimidad de formas muy malas.
Y no tenemos libertad en ningún sentido si no tenemos libertad en la calle. Da igual si tengo esta expectativa o no, pero sí tengo derecho a libertad, aunque no lo tenga a privacidad. Es muy importante que no construimos las infraestructuras para el totalitarismo llave en mano. Aunque haya vigilancia que nos impacte de formas positivas, por ejemplo, es muy útil tener un depósito electrónico en un parking. Puedes crear la privacidad en una forma muy positiva. Hay un doctor, David Chan, y sus sistemas criptográficos están basados en construir sistemas de privacidad positiva. Y me inspira muchísimo esa persona. Pero en general, es una persona muy simpática. Y cuando decimos el sistema de privacidad para marihuana en Estados Unidos, lo que hicimos es que el sistema hacía una cosa que te ayudaba a demostrar que estabas autorizado a utilizar la marihuana, pero no daba derecho a que la gente podía aprovechar de la base de datos para saber quién eras. No era un sistema muy tecnológicamente avanzado. Podemos diseñar todos nuestros sistemas de esta forma para que puedas tener la comodidad de sus beneficios, pero no sacrificar tus derechos como en los sistemas actuales. Así que cuando alguien quiere poner smart meters en una ciudad, creo que es muy importante decir solo se pueden instalar si tienen un diseño compatible con la privacidad y reconocer que no hay ninguna separación entre lo que es la privacidad física y la privacidad en Internet. Jacob, hay una pregunta en Agora News, que es la televisión de emisión en este evento. En streaming está preguntando, bueno, tiene una citación de lo que has dicho tú, donde dices que ni en la cama con mi novia tengo la sensación que puedo decir lo que quiero. Sí, lo dije en Democracy Now! No dije en la cama con mi novia, pero es una frase interesante. Lo que dije es que no tengo conversaciones importantes en la cama con mi pareja, y es verdad. Ya doy por hecho que ya están vigilando mi casa. Pueden poner un depósito de escucha y pueden coger un permiso con un permiso de hacer una búsqueda de mi casa, y eso es la libertad que tenemos en el Occidente. Así que no tengo conversaciones importantes en mi dormitorio porque los Estados Unidos se está volviendo loco. Es una cosa fundamental de saber si alguien ha violado la santidad de tu propia casa. Eso no es una cosa de alta espionaje. Una policía normal y corriente puede hacer eso. Y si pillas a una persona en tu casa que piensas que está robando en tu casa, tú te vas a la cárcel, no ellos. Yo no tengo esas conversaciones importantes en mi casa, no me siento libre, me siento vigilado. E incluso pasa aquí en Europa conmigo. Menos que en los Estados Unidos, pero sí se está pasando aquí. He estado detenido por lo menos una docena de veces en las fronteras, y sí me siento como una víctima. Yo creo que
está mal y es un terrorismo en mi vida. Tengo más posibilidad que me hace daño el gobierno estadounidense, que de forma habitual tomo medidas para prevenir esta amenaza. Es como un terrorismo físico contra mí, contra mis amigos, contra la gente con quien trabajo, y es una tradición muy fuerte que va desde los programas iniciales de inteligencia para hacer daño a la actividad legítima política de la gente. Y hay una continuación de esto, y lo vemos que a pesar de que los temas fundamentales sobre la privacidad no han cambiado. Y ahora con la tecnología es peor. ¿Cómo vas a encontrar tú el micrófono de fibra óptica que está en tu inodoro? Parece una locura, pero es verdad. Es un micrófono fantástico. La única cosa que paraliza estas cosas no es la tecnología, sino nosotros. Ahora mismo, la ley de derecho, si lo tuviéramos, es lo que me permitiría tener una conversación. Parece, en Twitter está diciendo que esto da mucho miedo. Parece que estamos llegando a George Orwell. No deberíamos estar mirando 1984, sino Rebelión en la Granja. Hay que mirar este libro y eso es lo que estamos viendo, que algunas personas están permitidos a saber qué está pasando, a participar y a demostrar, y otros no. Y los rusos dicen, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Y eso que está pasando. ¿Obama te ha decepcionado? Sí. ¿Por qué? Mira dónde estamos ahora. Hemos predecido esto en ese momento. Esperábamos que iba a cerrar Guantánamo Bay, que esperábamos que iba a paralizar los programas de vigilancia, esperábamos que iba a haber un montón de cambios, pero yo quiero declarar ahora, yo voté para Obama 2 veces, aunque yo no pensaba que él podía dar la vuelta a todas esas cosas, esperaba que por lo menos iba a intentar, aunque fallaba. Y estoy muy decepcionado de saber que ni ha intentado ni ha fallado. Él está detrás de Snowden ahora, así que si hay grupos importantes aquí en España, yo os pido que haga una petición para que Snowden pueda ser liberado y en vez de eso enfocar sobre el NSA y el gobierno estadounidense que están tratándonos mal. Y eso es porque estoy decepcionado con Obama, porque ahora no ha hecho nada en ese sentido. Y ahora es nuestra responsabilidad hacer eso. Y espero que vosotros os vais a juntar conmigo para hacerlo. ¿Sabes dónde está Snowden? Que son de interés. Él no va a tener una vida dentro de poco. Si Aquí en todas las partes del mundo, en Europa, en México, da igual, tenemos un gobierno global. Dentro de 5 años igual todos tenemos microchips y huellas en el pasaporte. Yo creo que deberías tomar mala, es un chiste malo, pero no quiero
hacerlo ligero. Lo que no tenemos un gobierno global, pero lo que tenemos es muchos gobiernos que tienen un control integrado para que un país que pida una extradición vaya a otro país y lo concede sin saber que no es el mismo nivel o los mismos las mismas políticas entre países. Aunque las estructuras de control están integradas, en algunos casos para cosas de perfil alto no están totalmente construidos. Aunque tenemos pasaportes con biométricas, no funcionan a la perfección y tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Deberíamos hacerlo, es difícil, pero no creo que una organización global es la respuesta. Lo que hemos aprendido desde la Unión de Telecomunicaciones Internacionales, la ONU, pues tienes esos grupos grandes que invitan a la centralización, la privacidad y el abuso. Pero lo que necesitamos es grupos compartimentalizados, individuales, que nos permiten ejercer el derecho de tener privacidad, de cambiar el dinamismo de la estructura de control y la cuestión económica. No es cuestión de simplemente vigilar todo. Parece ser que sí que les preocupan los derechos humanos y que están dispuestos a cambiar las cosas para demostrarlo. Acabo de firmar un documento pidiendo que a Snowden se le dé el mismo asilo que se le dio a Assange. Y esto lo que hace es mostrar el compromiso que se tiene, a pesar de la tremenda presión que hay por todo el mundo.